Mi hijo y su esposa nos encerraron a mi marido y a mí en el sótano de nuestra propia casa, gritando, «Esto es nuestro ahora». Sentada en la humedad, escuché a mi esposo susurrar, «Chst, no saben lo que hay detrás de esa pared». Cuando se fueron, mi marido movió un ladrillo suelto y me mostró un secreto que había guardado durante 39 años. Hola, queridos oyentes. Gracias por acompañarme hoy. Antes de comenzar mi historia, me haría muy feliz si se suscribieran al canal y dejaran un comentario escribiendo desde qué estado o país nos escuchan. Siempre me reconforta ver hasta dónde viajan nuestras historias. Disfruten la narración. Esta casona sabe respirar. Conozco el ritmo de su aliento tan bien como el mío. Por la mañana, cuando los primeros rayos del sol de Coyoacán se filtran a través de los viejos fresnos y jacarandas del jardín, la casa inhala profundo y silencioso, y las motas de polvo bailan en pilares de luz dorada. Por la tarde, exhala, refrescándose, y las vigas de madera vieja crujen como si suspiraran, acomodándose para la noche. He vivido aquí durante 40 años. He echado raíces en estos muros, o tal vez ellos han echado raíces en mí. Mi suegro, el padre de Cornelio, un hombre de mirada firme y alma amplia, construyó esta casa. No la construyó como una casa de fin de semana, sino como un legado, un lugar donde sus nietos y bisnietos reirían, un lugar de fortaleza. Esta mañana estaba haciendo caldo como de costumbre, un simple caldo de pollo con verduras, como me enseñó mi abuela en Michoacán. Cornelio ya casi no come nada últimamente, pero el aroma del caldo es tan familiar, tan hogareño, que a veces despierta un destello de interés en él. Estaba cortando zanahorias en cubitos pequeños, casi como joyas, y recordando cómo le enseñé a Gustavo, nuestro hijo, a hacer esto. Era pequeño, parado en un banco a mi lado, sus dedos regordetes agarrando un cuchillo de mesa. «¡Mamá, soy un chef!», gritaba, y ambos reíamos. Esa risa todavía vive en la veta de la mesa de la cocina. Otra vez ese aguachile sin sabor, doña Adela. La voz de Jimena, la esposa de Gustavo, irrumpió en mis recuerdos como una corriente de aire helado en una habitación cálida. Hablamos de esto ayer. Internet tiene 1.000.000 de recetas. Crema de brócoli, gazpacho. ¿No puede dominar algo nuevo? Es para Gustavo. Necesita una nutrición adecuada. Estaba parada apoyada en el marco de la puerta con su bata de seda color crudo, brazos cruzados sobre el pecho. Nunca me llamaba mamá, solo doña Adela, con una cortesía fría que era peor que la grosería directa. No me di la vuelta, solo seguí moviendo el caldo. «A tu esposo le encanta este caldo», respondí tranquilamente. «Y a su padre también». «El padre ya no entiende nada», interrumpió ella. «Pero Gustavo merece algo mejor. Han estado viviendo con nosotros durante 3 años, desde que Cornelio tuvo su primer derrame cerebral. Al principio parecía lo correcto. La familia debe estar unida, especialmente en tiempos difíciles. Les di todo el segundo piso, la recámara principal con el balcón que da al jardín. Cornelio y yo nos mudamos a la planta baja, a su antiguo despacho, para que no tuviera que subir las escaleras. Poco a poco, sus cosas, sus hábitos, sus olores, el perfume agudo de Jimena, la loción costosa de Gustavo, comenzaron a desplazar el aire de esta casa. La semana pasada, ella movió el sillón del abuelo sin preguntar, ese con los reposabrazos desgastados donde mi suegro solía leer el Excelsior. Lo empujó al rincón más oscuro y colocó en su lugar un armatoste blanco sin alma, de metal y cuero. «No combina con el interiorismo moderno», me lanzó por encima del hombro. No dije nada entonces. Solo bajé por la noche cuando todos dormían y acaricié el viejo cuero agrietado del sillón como quien acaricia a un perro viejo y fiel. Recuerdo cómo Gustavo solía quedarse dormido en él, en los brazos de su abuelo. Cómo me senté en él yo misma estando embarazada, leyendo libros de historia,
soñando con volver a mi trabajo en el Archivo General de la Nación cuando mi hijo creciera un poco. Pero él siguió creciendo, y luego vino Cornelio con su carrera, exigiendo atención constante, y mi sueño se llenó de polvo silenciosamente, como tomos viejos en el desván. Cornelio yacía en el despacho, mirando al techo. Su cuerpo se había debilitado, pero su mente a veces brillaba con su antigua claridad, como una brasa en un fuego moribundo. Me acerqué, me senté a su lado y tomé su mano. Su piel estaba seca y delgada, como papel pergamino. «¿Cómo estás, mi vida?», susurré. Lentamente giró la cabeza. Sus ojos se enfocaron en mí. «Son ruidosos», exhaló. Sí, siempre fueron ruidosos. Sus voces, sus discusiones sobre dinero, sus risas estridentes. Todo ello era ajeno a la vida tranquila y arraigada de nuestro hogar. Gustavo bajó a almorzar. Nos saludó, se sentó a la mesa e inmediatamente se quedó mirando su celular. Puse un plato de caldo frente a él. Lo empujó lejos. «Ma, tenemos que hablar. En serio». Jimena se materializó instantáneamente a su lado, sentándose enfrente, entrelazando las manos sobre la mesa. En sus ojos había ese brillo depredador que había aprendido a reconocer. Significaba que tramaban algo. Hemos estado pensando, con la herencia y todas estas complicaciones, la burocracia, comenzó Gustavo sin apartar los ojos de la pantalla. Papá está en tal estado. Para evitar problemas después, deberías ponernos la casa a mi nombre ahora. Una donación en vida. Es solo un trámite para simplificar todo. Mi pecho se enfrió, no por las palabras en sí, sino por la indiferencia con la que fueron dichas, como si me pidiera que le pasara la sal. «No», dije, mi voz no tembló. «Esta casa nos pertenece a tu padre y a mí. Mientras estemos vivos, todo se queda como está». «¿Entonces no quieres simplificar las cosas?». Jimena se inclinó hacia adelante. ¿Quieres que tu único hijo corra por oficinas de gobierno después, reuniendo certificados cuando, bueno, ya sabes, ustedes falten? Entiendo todo, respondí, mirándola directamente a los ojos. Y es exactamente por eso que la respuesta es no. Gustavo finalmente levantó la cabeza. No había amor filial en su mirada, solo una irritación fría y enojada, como si yo no fuera su madre, sino un obstáculo molesto en su camino. «No entiendo cuál es el problema. Vivimos aquí, cuidamos a papá». «Viven en mi casa», lo corregí. «Yo cuido a papá». En ese momento, Cornelio apareció en el umbral de la sala. Estaba de pie, apoyado en el marco, respirando con dificultad. Debió haber escuchado todo. Su mirada era sorprendentemente clara. No me miraba a mí, sino a Gustavo. «Tú». Su voz era débil, pero cada palabra resonó en el silencio. «Tú eres una vergüenza para nuestro apellido. Una vergüenza». Esa palabra golpeó a Gustavo como el chasquido de un látigo. Vi su rostro contorsionarse. No era solo ira, era la furia de un hombre tocado en su punto más doloroso, su vanidad, su derecho a llevar el apellido de la Garza, del cual estaba tan orgulloso. Toda su vida estaba construida sobre ese apellido. «¿Qué?», gritó, levantándose tan rápido que la silla cayó con estruendo. «¡Una vergüenza! ¿Estás loco? Soy el único que continúa este linaje. Esta casa es mía por derecho. Debería haber sido mía siempre». Dio un paso hacia su padre. Salté, interponiéndome entre ellos. «Gustavo, detente. No, basta. Estoy harta de esto». Sus ojos estaban desorbitados. «Esto es nuestro ahora». Me agarró por el hombro, no con dolor, sino con autoridad, y me empujó a un lado. Luego agarró a su padre por debajo del brazo. Cornelio estaba tan débil como un muñeco de trapo. Gustavo nos arrastró por el pasillo hasta la pesada puerta de madera que conducía al antiguo sótano, una bodega que rara vez usábamos. «Gustavo, ¿qué estás haciendo?», grité, resistiéndome. «Tendrán tiempo para pensar en su comportamiento», gruñó. Abrió la puerta de golpe y el olor a humedad y tierra fría nos golpeó la cara. Nos empujó bruscamente hacia adentro, al primer escalón de la empinada escalera de piedra.
Apenas logré sostener a Cornelio para evitar que rodáramos hacia abajo. La puerta se cerró de golpe, hundiéndonos en la oscuridad. El pesado cerrojo hizo clic desde afuera. Nos quedamos en completo silencio, solo mi respiración entrecortada y la respiración débil y rasposa de mi esposo a mi lado. Me dejé caer en el frío escalón de piedra, abrazando a Cornelio contra mí. Las lágrimas no salían. Todo se había entumecido por dentro. Años de servicio, años de amor. Toda mi vida entregada a este niño, a esta casa, a esta familia. Todo terminaba aquí, en este sótano oscuro y húmedo. Estaba rota, hecha pedazos, y en este silencio ensordecedor, en esta oscuridad absoluta de desesperación, escuché el susurro tranquilo y tenso de mi esposo. Presionó sus labios justo en mi oído, sus palabras apenas audibles. ¡Shh! No saben lo que hay detrás de esa pared. Las palabras de mi esposo atravesaron la penumbra y me congelé, escuchando. Sobre nuestras cabezas, los pasos pesados y rápidos de Gustavo resonaban, seguidos por el andar más ligero y repiqueteante de Jimena. La puerta principal se cerró tan fuerte que un eco sordo rodó por el sótano. Un momento de silencio y luego vino el sonido de un motor arrancando, alejándose rápidamente y desvaneciéndose. Se habían ido. Nos quedamos solos en el frío y resonante silencio de nuestro propio hogar, encerrados en su vientre de piedra. «Ayúdame», rasposó Cornelio. Su voz era débil, pero había una persistencia de acero en ella que no reconocía. Lo ayudé a levantarse. Su cuerpo temblaba de debilidad y frío. Lentamente, paso a paso, bajamos las escaleras despostilladas hasta el piso de tierra. Olía a verduras rancias que solíamos almacenar, a arcilla húmeda y a olvido. La única fuente de luz era una fina franja que se filtraba por debajo de la puerta de arriba. En esta penumbra tenue, apenas podía distinguir las formas de viejos estantes cubiertos de telarañas y frascos vacíos apilados en la esquina. Cornelio me guió no hacia los estantes, sino hacia la pared del fondo, hacia la mampostería misma de los cimientos. Se apoyó contra las piedras ásperas y húmedas, respirando con dificultad. «Aquí», susurró. «Papá me lo mostró cuando tenía 18 años. Dijo, es para el caso más extremo. Pensé que nunca llegaría». Pasó su hombro a lo largo de la pared, buscando algo al tacto en la penumbra. Finalmente, se detuvo. «Aquí, presiona». «No tengo fuerzas». Toqué la piedra que señalaba. Uno de los bloques de granito rugoso no parecía diferente de los demás, pero cuando presioné más fuerte, cedió, deslizándose hacia adentro con un sonido de raspado silencioso. Detrás se abrió un vacío negro y cuadrado. Dentro de este nicho, algo oscuro yacía escondido. Metí los dedos y sentí metal frío y liso. Era una pequeña caja de hojalata, una vieja lata de tabaco, del tipo popular en mi infancia. La saqué. Era ligera, casi ingrávida. Volvimos a los escalones y nos sentamos uno al lado del otro. Cornelio tomó la caja de mis manos. Sus dedos lucharon con el cierre simple durante mucho tiempo. Finalmente, con un clic silencioso, la tapa se abrió. Esperaba ver cualquier cosa. Fotografías viejas, tal vez algunas monedas de oro, centenarios escondidos por mi suegro para un día lluvioso. Pero adentro no había nada brillante, solo unos pocos papeles amarillentos doblados en 4. Cornelio sacó el documento superior y lo desdobló. Incluso con esta luz tenue, vi el sello oficial y la tinta violeta desvanecida. Era un acta de nacimiento. «Léelo», dijo Cornelio. Tomé el papel. Era frágil como una hoja de otoño. El nombre escrito en caligrafía me era desconocido. Casio Torres. Lugar de nacimiento, Hospital de la Penitenciaría de Lecumberri. Un lugar del que solo había escuchado historias terribles. Nombre de la madre, tachado. Nombre del padre, Octavio Torres. «No entiendo»,
susurré mirando a mi esposo. Ese soy yo, dijo en voz baja. Ese es mi verdadero nombre. Algo se rompió dentro de mí. Durante 40 años había vivido con Cornelio de la Garza, hijo del estimado doctor de la Garza, heredero de una familia ilustre. Y ahora, esta frágil hoja de papel me decía que no conocía al hombre con el que había compartido cama, criado un hijo y construido una vida. Sacó el siguiente documento, un decreto de adopción. Casio Torres, adoptado por el ciudadano Leonardo de la Garza. Al nuevo hijo se le asigna el apellido de la Garza y el nombre Cornelio. Todo estaba certificado con sellos oficiales secos. El último artículo en la caja no era un papel oficial, sino una carta escrita con la letra familiar y segura de mi suegro. Cornelio me la entregó. Hijo, leí mentalmente, luchando por distinguir las palabras en la oscuridad. Si estás leyendo esto, significa que han llegado tiempos oscuros, y probablemente yo ya no esté. Nunca te conté toda la verdad, temiendo que rompiera tu vida. Tu padre, Octavio Torres, fue un científico brillante, un hombre honesto y valiente. Pero en nuestro país, en esos años difíciles, la honestidad y el coraje a menudo se convertían en un crimen. Fue calumniado, etiquetado como una amenaza a la seguridad nacional, un traidor al régimen, y pereció en prisión. Yo era su amigo y colega. Le prometí que no dejaría que su hijo se perdiera. Te adopté, te di mi nombre, mi familia, para protegerte, para borrar la marca del hijo de un traidor. Vive con dignidad, Cornelio. Lleva el apellido de la Garza con honor, pero nunca olvides qué sangre corre por tus venas. La sangre de un hombre valiente. Leí hasta el final y doblé lentamente la carta. El frío que había comenzado en el sótano ahora venía de adentro. Me heló hasta los huesos. Todos estos años, Cornelio vivió con este secreto. Temía la sombra del pasado. Protegía un nombre que no era suyo por derecho de nacimiento. Y Gustavo, nuestro hijo, construyó toda su vida, todo su orgullo sobre este apellido. Presumía de su abuelo, el médico eminente, su pedigrí, su herencia. Una herencia que no existía por sangre. Todo el dolor, toda la humillación de los últimos años, todos los insultos que había tragado como medicina amarga, todo eso de repente se comprimió en un solo punto en mi pecho. Pero no explotó en un grito o lágrimas. Se congeló, convirtiéndose en un cristal helado y perfectamente claro. Y en sus facetas frías, vi todo con una claridad deslumbrante. Yo era archivista. Trabajé con documentos, con hechos, con historias que la gente intentaba olvidar o reescribir. Conocía el valor de la verdad encerrada en papel amarillento. Y lo que sostenía ahora no era solo un secreto familiar. Era un arma. Era poder. Poder absoluto e innegable. Nos sentamos en la oscuridad durante 2, tal vez 3 horas. El tiempo perdió su flujo. Cornelio se quedó dormido, apoyando la cabeza en mi hombro, agotado por la tensión. Me senté inmóvil, mirando la oscuridad, y mi mente, por primera vez en años, trabajó con precisión y silencio, como una máquina bien engrasada. Un plan se formó por sí mismo, lógico y frío. Finalmente, se escuchó ruido arriba. El cerrojo se deslizó hacia atrás con un raspado agudo. La puerta se abrió de golpe y la luz brillante golpeó mis ojos. Gustavo estaba en el umbral. Su rostro era engreído. «Bueno, ¿ya lo pensaron?», preguntó con una mueca. «Padre, ¿te sientes mal? ¿Debería llamar a una enfermera?». Claramente estaba jugando a la magnanimidad. Era parte de su juego. «Sí», dije, levantándome. Mi voz sonaba firme y tranquila, sorprendiéndome incluso a mí misma. «Necesita cuidados. Dame el teléfono. Haré una llamada». Estuvo momentáneamente confundido por mi sumisión, pero luego sonrió con arrogancia, entregándome su móvil. Una llamada para arreglar una enfermera y nada de trucos raros. Tomé el dispositivo. Su calor contrastaba con el frío de mis dedos.
No busqué un número en la lista de contactos, lo sabía de memoria. Hace unos años había leído un artículo en una revista sobre una abogada especializada en casos familiares complejos y herencias. La describían como una especialista brillante e intransigente. Memoricé su nombre solo porque sí, por si acaso, y resultó que no fue en vano. Marqué el número con calma. Gustavo me miraba desde arriba, esperando escuchar mi conversación con algún servicio de cuidados. Una voz femenina y nítida respondió al teléfono. Valeria Salinas al habla. Licenciada Salinas, buenas tardes. Dije igual de uniforme y claro. Mi nombre es Adela de la Garza. Necesito su ayuda urgentemente. Arreglé una reunión con Valeria Salinas y sin cambiar mi expresión, le devolví el teléfono a mi hijo. Lo tomó con curiosidad perezosa, desplazando la pantalla para verificar a quién había llamado. El número era desconocido, sin nombre guardado. Aparentemente decidió que era una agencia de cuidados, y la completa satisfacción se reflejó en su rostro. Había ganado. La vieja madre estaba rota y sometida. Buena chica, lanzó, más para sí mismo que para mí. Una decisión sensata. Vamos, Jimena, ayudemos a papá a subir. No es apropiado que se siente en los escalones. Ayudaron a Cornelio a ir a su habitación con ese cuidado exagerado y ostentoso que lastima los ojos con su falsedad. Lo arroparon en la cama, ajustaron la manta. Jimena incluso trajo un vaso de agua. Estaban actuando una obra de vencedores magnánimos, y yo era su audiencia principal. Observé en silencio, y confundieron mi silencio con capitulación. Ese fue su primer y principal error. En los días siguientes, un silencio extraño y antinatural reinó en la casa. Realicé mis deberes con precisión mecánica: cocinar caldos para Cornelio, limpiar habitaciones, lavar ropa. Me movía por la casa como un fantasma, una sombra de mí misma, y esto les convenía perfectamente. Dejaron de notarme como uno deja de notar un mueble viejo. Me convertí en parte del interior, conveniente y muda. Y esto me dio lo que no tenía antes: la oportunidad de escuchar y ver. Dejaron de esconderse. Decidieron que podían hablar de todo frente a mí. Después de todo, un espíritu roto es incapaz de resistencia. Una mañana en el desayuno, mientras servía pan dulce en silencio, Jimena, hojeando una revista de moda, le dijo a Gustavo: «Cariño, he estado pensando, esa pared entre la sala y el despacho de papá no es de carga. Si la derribamos, tendremos un espacio enorme, un estudio tipo loft. Podemos poner una barra de mármol blanco justo aquí». Me congelé por un momento con el sartén. ¿La pared que quería demoler? El escritorio de mi suegro estaba contra esa pared, donde escribió sus últimos diarios médicos. Contra esa pared, Cornelio le enseñó al pequeño Gustavo a escribir sus primeras letras. Allí, en el papel tapiz, si mirabas de cerca, todavía podías distinguir una tenue marca de lápiz, la altura de nuestro hijo a los 5 años. Ella hablaba de ello como si fuera solo un obstáculo molesto en el camino hacia una barra de bar. «Gran idea», respondió Gustavo, sin levantar la vista de su café. «El despacho estará libre pronto de todos modos. ¿Y la biblioteca? Bueno, los libros se pueden vender como papel viejo o reciclar. ¿Quién lee hoy en día?» Libros reciclados. Libros que mi suegro coleccionó toda su vida. Ediciones raras sobre historia de México. Volúmenes encuadernados en cuero con grabados dorados. Libros firmados por las grandes mentes del muralismo. ¿Reciclados? Puse el plato de pan en la mesa. Mis movimientos eran fluidos. Ni un músculo en mi cara se movió, pero dentro de mí algo crujió y se rompió. El último fragmento de ilusión materna de que todavía quedaba algo en mi hijo, de aquel niño que escuchaba con deleite mientras su abuelo le leía en voz alta. Vieron mi calma y la confundieron con apatía, con desapego senil. No entendieron que esta era la calma de un cirujano estudiando la radiografía de un órgano enfermo con fría atención antes de levantar el bisturí. Cada palabra, cada gesto
era para mí un síntoma de una enfermedad, su enfermedad, cuyo nombre era codicia y vanidad. La apoteosis de su delirio llegó el martes por la noche. Se me acercaron mientras estaba sentada junto a la cama de Cornelio, leyéndole viejos poemas en voz alta. Entraron con las mismas caras serias y preocupadas que uno usa cuando visita a un enfermo terminal. «Mamá», comenzó Gustavo en un tono lleno de falsa simpatía. «Jimena y yo hemos discutido todo. Entendemos lo difícil que es para ti. Todas estas preocupaciones, la casa, papá. Has entregado toda tu vida por nosotros. Te mereces un descanso». Jimeno intervino de inmediato, colocando su mano con manicura perfecta en mi hombro. El toque fue ligero, pero sentí el frío filtrarse bajo mi piel. «Encontramos un lugar maravilloso para usted, doña Adela. Una residencia para adultos mayores. No un asilo cualquiera. No, un establecimiento de élite a las afueras de Cuernavaca. Bosques del descanso. Un estanque, 4 comidas al día, atención médica 24/7. Tendrá su propia habitación acogedora. Podrá caminar, leer, socializar con gente de su edad. Los visitaremos los fines de semana». Me miraban esperando gratitud. Creían sinceramente que me estaban haciendo un favor. Me estaban ofreciendo a mí, la dueña de esta casa, una habitación acogedora, a cambio de mi pasado, mi vida, todo lo que me era querido. Proponían arrancarme del suelo en el que había echado raíces y trasplantarme a una maceta institucional, para que me marchitara allí, en silencio, sin estorbarles mientras construían su vida sobre los huesos de la mía. Levanté los ojos hacia ellos, miré a Gustavo, a su rostro, tan parecido al de mi padre y al mismo tiempo tan ajeno. Busqué en él al menos algo, una sombra de duda, una chispa de vergüenza, pero no encontré nada. Solo había confianza en su propia rectitud y una ligera molestia por tener que perder el tiempo en estos sentimentalismos. En ese momento, la última gota de mi amor maternal murió. No se evaporó en ira, no se ahogó en lágrimas, simplemente dejó de ser, como si un resorte se rompiera en un reloj viejo y el péndulo que oscilaba durante 40 años se detuviera para siempre. Miré a este hombre y vi ante mí no a un hijo, sino a un extraño calculador y cruel con mis ojos. Y esta comprensión no trajo dolor, sino una extraña y fría liberación. Ya no le debía nada, ni amor, ni perdón, ni piedad. «Esa es una oferta muy generosa», dije en voz baja. Mi voz sonaba hueca, pero firme. «Necesito pensar». Por supuesto, piénsalo», se regocijó Gustavo, claramente complacido de que la escena hubiera pasado sin lágrimas ni reproches. «Solo queremos lo mejor para ti». Se fueron, dejando atrás un rastro de perfume caro y una confianza absoluta en su victoria. Me quedé sentada en el silencio, roto solo por la respiración del durmiente Cornelio. Miré nuestras fotos en la cómoda. Aquí éramos jóvenes en nuestra boda. Aquí estábamos con el pequeño Gustavo en la playa en Acapulco. Toda una vida capturada en estos marcos. Una vida construida sobre el amor, el sacrificio y, como resultó ahora, sobre mentiras. Pero incluso esa mentira era más noble que la fea verdad que mi hijo y su esposa me revelaron hoy. Ya no me sentía como una víctima. El sentimiento de resentimiento se evaporó, dejando atrás un vacío y una determinación fría y resonante. Ellos mismos borraron todo lo que me ataba a ellos. Me liberaron de los grilletes del deber maternal. Me subestimaron. Vieron ante ellos a una anciana débil. No sabían que los archivos tranquilos almacenan documentos capaces de cambiar el curso de la historia, y que una mujer tranquila, que trabajó con esos archivos toda su vida, sabe cómo usarlos. Mañana tengo una reunión con la licenciada Salinas, y llegaré a ella no como una petición de ayuda,
sino con un plan de batalla listo. Al día siguiente, le dije a Gustavo que necesitaba ir a la ciudad a la farmacia por un medicamento raro para papá que no estaba disponible en la local. Me dio dinero para un taxi con aires de realizar el acto de mayor caridad. Jimena incluso me ayudó a ponerme el abrigo, me arregló el cuello como se hace con un niño. No se tarde, doña Adela. El almuerzo debe estar listo. Asentí y salí de la casa, sintiendo sus miradas condescendientes en mi espalda. Estaban viendo a un anciano obediente saliendo a hacer mandados. No sabían que iba a la guerra. La oficina de Valeria Salinas estaba ubicada en un edificio moderno en el centro, con techos altos y pasillos silenciosos. Ella resultó ser una mujer de unos 40 años, con una mirada aguda y penetrante, y una ausencia total de nerviosismo. No jadeó, no ofreció simpatía vacía. Escuchó. Hablé uniformemente, sin emoción, exponiendo los hechos, la humillación, las demandas, la donación, el sótano. Cuando terminé, guardó silencio durante unos segundos, mirando. ¿Tiene algún documento que confirme sus derechos sobre la casa?, preguntó finalmente. Su voz era tranquila, pero se sentía el acero en ella. Tengo algo más importante, respondí y saqué la caja de hojalata de mi bolso. Puse su contenido sobre la mesa pulida. El acta de nacimiento nombre de Casio Torres, el documento de adopción, la carta de mi suegra. Valeria se puso las gafas y comenzó a estudiar los papeles. Leyó lenta, atentamente, como si absorbiera cada palabra. Vi cambiar su expresión. El interés profesional fue reemplazado por la sorpresa y luego por la concentración de un estratega a quien se le ha dado una carta de triunfo ganadora. Levantó los ojos hacia mí. Ya no había simple preocupación en ellos. Había emoción. Señora de la Garza, esto cambia todo. Absolutamente todo. El apellido de la Garza no es solo un apellido. En ciertos círculos es capital. Su hijo construyó su carrera, sus conexiones, todo su estatus sobre este nombre. Si resulta que no tiene derecho de sangre a él... Entiendo eso, la interrumpí. Quiero recuperar mi casa y mi paz. Obtendrá mucho más, dijo ella, y notas sonaron en su voz que me conmovieron. Obtendrá justicia. Pero necesito tiempo. Necesito verificar algunos detalles. El nombre, Octavio Torres, me recuerda vagamente a algo. Déjeme trabajar con esto. Me fui a casa, dejando los documentos con ella, y me sumergí de nuevo en la rutina gris y silenciosa. Gustavo y Jimena, al ver que ya no sacaba el tema de la residencia, decidieron que me había resignado y simplemente esperaba mi destino. Ya se comportaban como dueños absolutos. Jimena pedía catálogos de muebles. Por las noches se sentaban en la sala discutiendo ruidosamente qué tono de gris le iría mejor a las paredes en su futuro estudio. Yo pasaba sin detenerme, pero cada palabra que decían se depositaba en mi memoria, convirtiéndose en otra piedra en los cimientos de mi resolución. Pasó una semana de espera lenta y tensa. Y luego, Valeria Salinas me llamó el viejo teléfono fijo cuando Gustavo y Jimena no estaban en casa. Señora de la Garza, ¿puede hablar? Su voz estaba tensa. Emoción reprimida sonaba en ella. Sí, estoy sola. Tengo noticias y son impactantes. Saqué los archivos, los no oficiales, por supuesto. Tuve que usar las viejas conexiones de mi padre. Él era historiador. Lo que encontré explica por qué Leonardo de la Garza tenía tanto miedo del pasado de su hijo adoptivo. Hizo una pausa y la escuché tomar aire. Octavio Torres no era solo un disidente político. Esa es una palabra demasiado suave. Fue uno de los físicos teóricos líderes de su tiempo, un genio destinado a grandes cosas. A finales de los 60, era parte de un proyecto de importancia nacional, pero tenía sus convicciones. Se negó a participar en un desarrollo que, en su opinión, podría llevar a una catástrofe. Intentaron convencerlo, luego forzarlo. No cedió, y entonces lo quebraron. Fabricaron un caso. No solo fue acusado de disidencia,
Fue acusado de traición a la patria, de pasar datos secretos a potencias extranjeras. Escuché, y el frío que se había sentado en mí en el sótano pareció convertirse en hielo, atando mis entrañas. Hubo un juicio a puerta cerrada, continuó Valeria. Su nombre fue borrado de todas partes, de publicaciones científicas, de listas de empleados del instituto. Es como si nunca hubiera existido. Pero en círculos académicos y gubernamentales estrechos, su nombre todavía se recuerda no como el nombre de un científico, sino como el nombre de un traidor. Una marca, una mancha que en esos círculos no se lava ni siquiera después de una generación. Me quedé en silencio, faltándome el aire. Me dejé caer en una silla. ¿Entiende lo que esto significa, señora de la Garza? La voz de Valeria se volvió más tranquila, pero más distinta. Su hijo Gustavo construye su negocio basado en conexiones. Se enorgullece de su linaje, sus socios, sus clientes. Estas son personas para quienes la reputación, la pureza del nombre, la continuidad de las generaciones lo es todo. Hacen negocios con el nieto del renombrado doctor de la Garza. Y ahora imagine qué pasará con su negocio, con su posición en la sociedad, cuando resulte que en realidad es el nieto de Octavio Torres, un hombre cuyo nombre para ellos es sinónimo de traición. Ahí estaba. Esa era el arma en la que había pensado. Pero resultó no ser solo una pistola. Era una bomba capaz no solo de recuperar mi casa, sino de destruir el mundo entero que mi hijo había construido tan cuidadosamente para sí mismo. Esto no solo lo despojará de su herencia, terminó Valeria. Esto lo destruirá social, profesional y financieramente. Se convertirá en un marginado, un paria. Para él y su esposa, eso es peor que la muerte. Colgué el teléfono. Me senté en la cocina en silencio. El sol brillaba a través de la ventana. Un geranio florecía en una maceta en el alféizar. Todo estaba como siempre, pero el mundo había cambiado. Las apuestas en este juego habían subido hasta los cielos. Ya no se trataba de una casa vieja y una madre humillada. Se trataba de la destrucción total de la vida de mi hijo. Y no sentí horror, ni piedad, ni instinto maternal, que debería haber gritado dentro de mí, protegiendo a mi hijo, fuera lo que fuera. No, sentí solo una satisfacción fría y extraña, una sensación de justicia perfecta y calculada. Querían quitarme mi casa, querían tirarme en un asilo, querían borrar mi vida como una entrada innecesaria en un libro. Bien, veamos cómo es cuando tu vida es borrada. Cuando toda tu existencia construida sobre el orgullo y las mentiras se convierte en polvo con un solo aliento de verdad. Me levanté y caminé hacia la ventana. Miré el jardín que había plantado con mis propias manos, al viejo fresno bajo el cual jugaba el pequeño Gustavo. Me estaba despidiendo de él, no del hombre que ahora vivía en el segundo piso, sino de aquel niño que una vez amé más que a la vida misma. Despidiéndome para siempre, porque sabía que apretaría el gatillo sin dudarlo. Me aparté de la ventana cuando escuché el sonido de un auto estacionándose. Habían vuelto. Mi corazón no se agitó. Latía uniforme, fríamente, midiendo los segundos hasta el comienzo del fin. Salí al pasillo para recibirlos, no como una sirvienta, sino como la dueña de la casa. Por primera vez en meses, enderecé los hombros. Entraron riendo, cargados con bolsas de tiendas caras. Jimena sostenía un rollo de muestras de papel tapiz. Estaban de excelente humor. «Doña Adela, está aquí», lanzó Jimena sin mirarme. «Gustavo, mira, este tono perla se verá perfecto en el vestíbulo». Ni siquiera notaron cómo había cambiado yo. Estaban demasiado absortos en sí mismos, en su futuro, el cual ya habían planeado dentro de las paredes de mi casa. 2 días después, el sábado por la mañana, sonó el timbre. Gustavo fue a abrir, refunfuñando descontento sobre visitas sin previo aviso. Esperé en la sala. Sabía quién era. Valeria Salinas estaba en el umbral. Iba vestida con un traje oscuro y elegante. En sus manos tenía un maletín de cuero fino.
Detrás de ella estaba un hombre con aspecto oficial, un mensajero de una firma legal. ¿Gustavo Cornelio de la Garza?, preguntó Valeria en un tono de negocios uniforme. Sí, ¿y quién es usted? Gustavo la midió con una mirada evaluadora. Mi nombre es Valeria Salinas. Represento los intereses de la propietaria de esta casa, Adela de la Garza. Esto es para usted. Le entregó un sobre grueso. Gustavo lo tomó confundido. Me miró a mí, luego de vuelta a Valeria. Su rostro expresaba completa perplejidad. ¿Propietaria? ¿Qué propietaria? Esta es la casa de mi familia. Le pediría que se familiarice con el documento, respondió Valeria fríamente. Jimena salió de su habitación, atraída por las voces. Al ver a la mujer extraña, frunció el ceño. Gustavo abrió el sobre con irritación. Comenzó a leer y vi cómo el color desaparecía lentamente de su rostro. El primer desconcierto fue reemplazado por la ira y luego se rió fuerte, histéricamente. ¿Desalojo?, se rió. Mamá, ¿es esta tu broma? ¿Contrataste a esta actriz para asustarnos? Esto es simplemente ridículo. Jimena le arrebató el papel. Recorrió el texto con los ojos. Su rostro también se torció en una mueca despectiva. Doña Adela, pensamos que había caído en la apatía, pero usted, resulta, decidió jugar al drama. Muy lindo, pero no tenemos tiempo para esto. Se volvió hacia Valeria. Señorita, me temo que mi suegra la ha engañado. Es una persona mayor, un poco fuera de sí, ya sabe. Con un aire triunfante, caminó hacia la credenza, sacó una carpeta de un cajón y extrajo un documento de ella. Aquí está el documento real, la donación en vida. La casa pertenece a mi esposo, Gustavo de la Garza, así que puede usar sus papeles como mejor le parezca. Le entregó el documento a Valeria. Valeria lo tomó sin siquiera mirarme. Sostuvo el papel a contraluz, lo estudió cuidadosamente. Vi su rostro tranquilo y concentrado. Documento interesante, dijo finalmente, devolviéndoselo a Jimena. Especialmente interesante es la firma de la señora de la Garza, tan fresca, y el sello notarial. Conozco a este notario, el licenciado Hernández. Es una gran pena que falleciera hace 2 años. Debe haber sido un documento muy complejo si tuvo que certificarlo desde el más allá. Un silencio resonante colgó en la habitación. La risa se congeló en los labios de Gustavo. Jimena miró a Valeria. Su rostro se puso blanco como una sábana. ¿Qué? ¿De qué está hablando?, tartamudeó. Estoy hablando del hecho de que este papel es una falsificación torpe, muy torpe, continuó Valeria con calma, mirando directamente a los ojos de Jimena. Los peritos demostrarán esto en un día, y entonces no estaremos hablando de desalojo, sino de fraude procesal y falsificación de documentos. Eso es un delito grave, varios años de prisión. Gustavo dio un paso adelante. Su rostro estaba carmesí de rabia. ¿Quién es usted para amenazarnos en nuestra propia casa? Soy abogada y no amenazo. Informo de las consecuencias. La casa, como ya dije, pertenece a mi cliente. Esto está confirmado por el testamento de su difunto suegro, Leonardo de la Garza, cuyo original tengo. Establece claramente que la única heredera de toda su propiedad es su nuera, Adela de la Garza, en agradecimiento por su cuidado de la familia. Su padre, Cornelio, estaba al tanto de esto y nunca impugnó el testamento de su padre. Pronunció la palabra padre con una pausa apenas perceptible. Fue el primer pinchazo. Gustavo y Jimena intercambiaron miradas. En sus ojos, por primera vez, vi no ira, no desprecio, sino miedo. Miedo animal real, de una bestia acorralada. Se dieron cuenta de que esto no era demencia senil. Este no era el acto impulsivo de una mujer ofendida. Este era un ataque bien planeado. «Lo impugnaremos», gritó Gustavo. «Demostraremos que es incompetente, que usted la engañó. Yo soy el único de la Garza, el heredero directo. Tengo derecho a esta casa». Valeria Salinas asintió lentamente como si esperara exactamente estas palabras. Dio un paso adelante. Su voz se volvió más tranquila, casi confidencial, pero tanto más ominosa por ello. Ciertamente puede intentar procedimientos judiciales impugnando el testamento,
Pero tenga en cuenta, señor de la Garza, que para impugnar el testamento de Leonardo de la Garza, primero tendrá que probar ante el tribunal que tiene un derecho legal a él, que usted, como dice, es un heredero directo. Y para eso, hizo una pausa de nuevo, dejando que cada palabra se empapara en el aire. Se requerirá una aclaración completa y pública de la genealogía de la familia de la Garza, con todos los exámenes genealógicos necesarios y el desenterramiento de documentos de archivo para establecer, por así decirlo, la pureza de la línea familiar. Se quedó en silencio, y en ese silencio escuché mi propio corazón latiendo fuerte. No dijo nada directamente, no mencionó el nombre Torres, no habló de traición, simplemente arrojó esa frase sobre la mesa: aclaración completa y pública de la genealogía. Y esa frase explotó en la habitación como una bomba silenciosa. Jimena se tambaleó y agarró el respaldo de una silla. Su rostro expresaba horror y completa falta de comprensión. Pero Gustavo entendió todo. No conocía los detalles, no sabía toda la verdad, pero escuchó en las palabras de Valeria una amenaza dirigida al corazón mismo de su mundo, a la base de su identidad. Palideció tanto que sus labios se pusieron azules. Me miraron a mí, a la mujer tranquila de cabello gris que había permanecido en silencio junto a la chimenea todo este tiempo. Y en sus ojos, finalmente vi lo que había estado esperando. No solo miedo, sino comprensión. Comprensión de que la anciana a la que habían descartado, a la que habían encerrado en el sótano, a la que iban a enviar para terminar sus días en un asilo, sostenía los hilos de sus destinos en sus manos y estaba lista para cortarlos. Valeria Salinas me asintió, se dio la vuelta y salió. El mensajero la siguió. La puerta se cerró con un clic silencioso que sonó como un disparo en el silencio ensordecedor. Nos quedamos los tres, yo, mi hijo y su esposa. El aire en la habitación se espesó, se volvió pesado. Era difícil inhalar. Gustavo fue el primero en recuperarse. Su conmoción inicial fue reemplazada por rabia, oscura, animal, barriendo todo a su paso. «¿Qué fue eso?», gritó, volviéndose hacia mí. Su rostro se contorsionó, se volvió ajeno, vicioso. «¿Qué has hecho? ¿Decidiste destruir a tu propia familia? ¿Conspiraste con esa tiburona para tirarnos a la calle?». Avanzó sobre mí, y por un momento vi en sus ojos la misma locura que ese día que nos empujó al sótano. Pero no había miedo en mí. Me quedé inmóvil, mirándolo a los ojos. «¿No entiendes en qué te has metido?», intervino Jimena. Su voz se rompía en un chillido. Caminaba por la habitación como un pájaro en una jaula. «¿Genealogía? ¿Qué genealogía? ¿Qué quiso decir? ¿Nos has estado ocultando algo? ¿Algún secreto vergonzoso?». Gritaron, acusaron, amenazaron, dijeron que me meterían en una institución mental, probarían mi locura, que yo desgraciaría el apellido de la Garza. Lanzaron palabras como piedras, tratando de romper mi silencio, de obligarme a tener miedo, a retroceder. Pero sus piedras rebotaron en mi tranquila confianza como guisantes en un muro de piedra. Permanecí en silencio y observé. Dejé que su furia se consumiera, se convirtiera en ceniza. Y cuando el torrente de amenazas se secó, cuando callaron, respirando pesadamente, agotados por su propia ira, las tácticas cambiaron. Vieron que no podían tomarme por gritos y fuerza, y entonces decidieron presionar otras cuerdas, en aquellas que pensaban que todavía resonaban en mi alma. Jimena fue la primera en hundirse en una silla y cubrirse la cara. Sus hombros se sacudieron en sollozos insonoros. Era una actuación, lo sabía, pero una hábil. «Doña Adela, mamá», sollozó. «¿Cómo puede ser esto? Somos familia, la amamos, queríamos lo mejor, pensamos en su futuro, su tranquilidad. Sí, tal vez nos equivocamos, nos acaloramos, pero ¿vale la pena destruir todo por esto?». Gustavo se acercó y se puso en cuclillas frente a mí. Intentó tomar mi codo,
pero me aparté ligeramente y retiró la mano. Me miró desde abajo. Ya no había rabia en sus ojos. Ahora el dolor fingido y la herida filial salpicaban allí. El miedo es un buen actor. Mamá, dijo en voz baja, con sentimiento. Recuerda todo lo que pasó. Recuerda cómo me criaste. Me diste todo. Sacrificaste tu carrera, tus sueños por mí, para que me convirtiera en quien soy. ¿Realmente puedes destruir todo eso tú misma ahora? ¿Fueron todos esos sacrificios solo para echarme de mi propia casa al final? Hablaba de mis sacrificios. Él que nunca los había apreciado en su vida. Él que los daba por sentado. Ahora los sacaba como un viejo estandarte polvoriento, tratando de esconderse detrás de él. Soy tu hijo, mamá. Su voz tembló, y esta vez parecía casi sincera. Tu única sangre, tu continuación. Todo lo que hago, lo hago por el futuro de nuestra familia, nuestro nombre, para que el apellido de la Garza suene aún más fuerte. Ese es tu honor también, el honor de papá, el honor del abuelo. Hablaba y yo lo miraba. Y por primera vez en todo este tiempo sentí algo más que ira fría y determinación. Era piedad, profunda, penetrante, casi insoportable piedad. No por mi hijo, sino por este hombre sentado a mis pies. Por un hombre cuya vida resultó ser un castillo de naipes construido sobre la arena del apellido de otra persona. Se aferraba tan desesperadamente a este nombre, a este mito, porque no tenía nada más. Sin el apellido de la Garza, era un nadie. Esperaba una respuesta. Esperaba lágrimas, reproches, tal vez incluso perdón. Esperaba que el corazón materno flaqueara. Pero estaba en silencio. Se había convertido en piedra ese día en el sótano. Suspiré lentamente, y cuando hablé, mi voz sonó en el silencio de la habitación, tan tranquila y clara que ambos se estremecieron. La casa es el menor de tus problemas, Gustavo. Me miró sin comprender. Has vivido toda tu vida, continué, mirándolo directamente a los ojos, sin apartar la mirada, apropiándote de un legado que nunca fue tuyo. El respeto que exigías, el nombre sobre el cual construiste tu vida, tu negocio, tu orgullo. Todo eso es un fantasma. Me callé. No expliqué nada. No nombré a Torres. No conté la historia de su verdadero abuelo. Solo dejé esa frase colgando en el aire entre nosotros. Un fantasma. Vi su cerebro trabajando. Cómo intentaba frenéticamente entender a qué me refería. Vi el miedo comenzar a tomar forma en sus ojos. La forma de algo desconocido, pero monstruoso. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo?, susurró. ¿Qué legado? ¿Qué nombre? Soy un de la Garza. Mi padre es Cornelio de la Garza. Mi abuelo es Leonardo de la Garza. Tu abuelo Leonardo de la Garza fue un gran hombre, dije en voz baja, y muy noble. Le dio a tu padre su nombre para salvarlo. Y tú convertiste ese nombre en una mercancía, un escudo para tu vanidad, y lo desgraciaste. Papá tenía razón. Dejé que él descubriera el resto por sí mismo. Conocía la imaginación de mi hijo. Conocía sus mayores miedos. El miedo de ser un nadie. El miedo de resultar ser un impostor. Vi esos miedos cobrando vida en sus ojos ahora, alimentados por mi silencio. Podía imaginar cualquier cosa. Ilegitimidad, una vergüenza secreta en el linaje. Cualquier suciedad que pudiera manchar el nombre brillante de la familia de la Garza. Y cualquiera de esas suposiciones era una tortura para él. Le di este alimento para el pensamiento, este veneno que lo envenenaría lentamente desde adentro. El horror de lo desconocido era mi aliado más fuerte. Jimena miraba de mí a su esposo, sin entender nada. Solo veía que su fuerte y seguro Gustavo estaba sentado en el suelo, aplastado por unas pocas frases mías. Me levanté. Me sentía muy cansada, pero al mismo tiempo sorprendentemente ligera. Se les dieron 3 días para sacar sus cosas, dije, dirigiéndome a la puerta de mi habitación.
Les aconsejaría no perder este tiempo en discusiones. Entré en la habitación y cerré la puerta detrás de mí. No escuché lo que dijeron después de eso. Solo fui a la cama donde Cornelia dormía y me senté a su lado. Tomé su mano. Estaba cálida. Miré su rostro pacífico y pensé en la pesada carga que había llevado toda su vida y el precio terrible que nuestro hijo pagó porque esa carga nunca se levantó a tiempo. Pasaron 3 días en un silencio espeso y tenso. No se mudaron. Los vi susurrando durante horas, encerrados en su dormitorio. Sus teléfonos no dejaban de sonar. Sabía que no se rendirían. Estaban preparando su último movimiento desesperado, y yo estaba lista para ello. En la noche del tercer día, Gustavo entró en mi habitación. Estaba vestido con un traje caro. Su rostro estaba pálido, pero decidido. Una especie de confianza febril y antinatural había aparecido en él. «Mañana a las 11 de la mañana en nuestro departamento en Polanco», dijo con voz entrecortada. «Consejo familiar. Todos estarán allí. El tío Pedro, la tía Vera, mis principales socios comerciales. Debes estar allí y traer a tu abogada también. Veamos quién gana». Se dio la vuelta y se fue sin esperar respuesta. Era un desafío, su gambito final. Decidieron mover el campo de batalla a su territorio, rodearse de aliados y aplastarme con la opinión pública. Iban a organizar un juicio espectáculo, donde yo sería la acusada fuera de sus cabales, una anciana vengativa que había caído bajo la influencia de una abogada depredadora. Querían declararme incompetente y así tomar el control, tanto de mí como de la casa. Fue un movimiento inteligente, pero me subestimaron de nuevo. Al día siguiente, precisamente a las 11 en punto, Valeria Salinas y yo entramos en la sala de su departamento en la ciudad. Era un espacio enorme e impersonal, amueblado con muebles caros pero fríos, y estaba lleno de gente. Nuestros parientes estaban aquí, a quienes no había visto en varios años. El primo de Cornelio, Pedro, un funcionario importante de la ciudad, su esposa Vera, cubierta de perlas. También había personas desconocidas para mí, con caras duras de negocios, obviamente esos mismos socios cuya opinión Gustavo valoraba tanto. Gustavo y Jimena estaban en el centro como dueños de la situación. Jimena servía agua en vasos, retratando a la anfitriona amable. Gustavo se comportaba con esa solidez enfatizada que se suponía inspiraba confianza. Cuando entramos, toda conversación cesó. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí su curiosidad, juicio, piedad. Para ellos, yo era la causa de un drama familiar incómodo. Valeria y yo nos sentamos en las sillas ofrecidas un poco a un lado. Yo estaba en silencio. Mi corazón latía uniformemente. No sentía miedo. Me sentía como en casa en mi archivo. Antes de poner documentos viejos sobre la mesa para restaurar la verdad, Gustavo comenzó a hablar. Su voz estaba llena de dolor y nobleza. Habló de cuánto ama y respeta a su madre, lo difícil que es para él ver su condición. Insinuó razón nublada, susceptibilidad senil, cuán fácilmente las personas mayores son manipuladas. Nunca llamó a Valeria por su nombre una sola vez. Habló solo de esta mujer, una abogada sin escrúpulos que se ganó la confianza de una persona enferma para obtener ganancias. Contó cómo él y Jimena cuidaban a padre y madre, cómo querían asegurar una vejez tranquila y segura para ellos en la mejor instalación. Su discurso estaba calibrado. Cada palabra daba en el blanco. Pintó un cuadro en el que él era un hijo amoroso y sufrido, y yo era una madre engañada e ingrata. Habló durante mucho tiempo. Los parientes asintieron con simpatía. Los socios observaban con comprensión. Vi la balanza inclinándose a su favor. Casi había ganado. Cuando terminó, un silencio pesado colgó en la habitación. Gustavo me miró con triunfo mal disimulado. «Eso es esencialmente todo», dijo, extendiendo las manos. «Solo queremos proteger a mamá de sí misma y de la influencia externa. Estamos hablando de tutela legal,
De lo contrario, hará tonterías, privándose a sí misma y a papá de un techo sobre sus cabezas. Entonces Valeria se levantó. No discutió ni puso excusas. Caminó tranquilamente hacia la mesa en el centro de la habitación. Todo lo que dijo el señor de la Garza es muy conmovedor. Comenzó con voz uniforme. Pero pasemos de las emociones a los hechos. Los hechos son cosas obstinadas. El señor de la Garza afirma que actúa en interés de su madre, temiendo que pierda la casa. Pero aquí hay un documento. Sacó una copia de la donación falsificada de su maletín y la colocó sobre la mesa. El documento que el señor de la Garza y su esposa presentaron como base de sus derechos sobre la casa. Un documento según el cual la señora de la Garza ya ha perdido su hogar. Hizo una pausa, y aquí colocó otra hoja junto a ella. Esta es la conclusión de un análisis de caligrafía que confirma que la firma es falsificada, y un certificado de los archivos de la Cámara Notarial que indica que el notario que supuestamente certificó este papel murió 2 años antes de que se firmara. Un murmullo recorrió la habitación. El tío Pedro frunció el ceño, se quitó las gafas. Los socios de Gustavo intercambiaron miradas. La imagen del hijo amoroso comenzó a agrietarse. «Esas son todas insinuaciones», gritó Gustavo, pero ya no había confianza en su voz. «Estos son documentos», Valeria lo interrumpió. «Y ahora, con su permiso, mi clienta hablará. Ella no necesita tutela, necesita ser escuchada». Todos los ojos se volvieron hacia mí de nuevo. Me levanté lentamente. No miré a Gustavo. Miré los rostros de las personas en esta habitación. «Buenas tardes», dije. Mi voz no tembló. Era la voz de una archivista acostumbrada a hablar sobre hechos. Mi hijo habló del legado de la familia de la Garza, del honor. Dediqué toda mi vida a servir a esta familia y preservar su historia. Por lo tanto, permítanme aclarar. Saqué otra carpeta de mi bolso. El legado no es solo una casa y dinero. Es principalmente memoria y verdad. Aquí, coloqué la carta de mi suegro sobre la mesa. Esta es una carta de mi suegro, Leonardo de la Garza, a su hijo adoptivo, mi esposo, Cornelio. Escribe sobre el amor, sobre el deber, sobre la nobleza. Escribe sobre cómo salvó a un niño huérfano dándole su nombre. Este es el verdadero legado de la familia de la Garza. Amor y sacrificio. Hablé con calma, exponiendo la historia de mi familia ante ellos como un solitario. Les dije la verdad, no toda. No nombré a Octavio Torres, no hablé de traición. El honor de la familia, incluso una como esta, no quería mancharlo públicamente. Simplemente dije que Cornelio era un hijo adoptivo, el hijo de un científico reprimido a quien Leonardo de la Garza salvó del sistema, dándole su apellido y su amor. Leonardo me dejó esta casa a mí, señalé la copia del testamento, porque creía que yo preservaría su espíritu, el espíritu de una familia construida no sobre la sangre, sino sobre el amor. Y mi hijo, miré a Gustavo por primera vez, decidió que su derecho a esta casa se basaba en un papel falsificado. Me callé, y en ese silencio todo se volvió obvio. No acusé, simplemente yuxtapuse 2 documentos. Por un lado, una carta que respiraba amor y nobleza, la verdadera historia de la familia. Por el otro, una donación falsa que respiraba codicia y engaño. Contrasté el legado genuino con el sentido de derecho malentendido. Fue el final. Lo vi en sus caras. El tío Pedro se levantó lentamente, caminó hacia la mesa, tomó la carta de mi suegro, la leyó. Luego miró a Gustavo con tal desprecio que él se encogió. Los socios comerciales se levantaron silenciosamente de sus asientos y sin despedirse se dirigieron a la salida. No querían tener nada que ver con un hombre que no solo resultó ser un estafador, sino que no era un verdadero de la Garza. Su capital principal, su nombre, se convirtió en polvo ante sus ojos. Jimena estaba parada agarrando el brazo de su marido. Su rostro estaba gris de horror. Miraba a los invitados que partían, a las ruinas de su mundo.
Y creo que en ese momento lo odió. Gustavo estaba de pie en medio de la habitación completamente solo. Estaba roto, destruido, y no por un tribunal, no por la policía. Fue destruido por la verdad que yo, cuidadosamente, como un archivista, había sacado a la luz. Su gambito final se convirtió en una ejecución pública que él mismo había organizado. Fue expuesto como un impostor cruel y codicioso ante todos aquellos cuya opinión le era más querida que la vida. Estaba completa y finalmente roto. Me di la vuelta y, sin mirar a nadie más, salí de la habitación. Valeria me siguió. Bajamos silenciosamente a la calle donde nos esperaba el aire fresco de la primavera. Nunca me había parecido tan fresco y limpio. No nos dijimos una palabra. Todo ya había sido dicho. Han pasado 6 meses. El otoño ha llegado, pintando el jardín de oro y carmesí. La casa se ha vuelto muy tranquila. Este silencio ya no me deprime. Fue curativo como una compresa fría en una herida. Estaba lleno de luz, penetrando las ventanas lavadas, el olor a tierra mojada y el tic-tac silencioso del viejo reloj en la sala. Cornelio falleció a finales del verano, tranquilamente mientras dormía en su cama. Su corazón agotado simplemente se detuvo. Sostuve su mano hasta el final. No hablamos de Gustavo. No hablamos del pasado. Hablamos de nuestra juventud, de nuestra primera cita en el parque hundido, de lo gracioso que se veía tratando de arreglar un grifo que goteaba. Nos despedimos, y cuando se fue, lo lloré. No al marido que llevaba el nombre de otra persona, sino a mi Cornelio, el único hombre que amé. Lo enterré junto a su padre adoptivo, Leonardo de la Garza. 2 hombres nobles, cuyas historias resultaron estar tan estrechamente entrelazadas, ahora yacían uno al lado del otro. Gustavo no estuvo en el funeral. Él y Jimena desaparecieron. Se mudaron del departamento de la ciudad, vendiéndolo para pagar deudas que yo ni siquiera había sospechado. Su mundo construido sobre el prestigio del apellido de la Garza colapsó en un solo día. Los socios se alejaron, los amigos dejaron de responder llamadas. La sociedad en la que tanto querían brillar los expulsó. Escuché de parientes lejanos que se mudaron a una pequeña ciudad provincial donde Jimena encontró trabajo como recepcionista en un salón de belleza. No se supo nada de Gustavo. No llamó, no escribió. Para mí, simplemente dejó de existir, como el fantasma del que una vez hablé. No sentí ni regocijo ni odio, solo vacío en el lugar donde solía estar el amor maternal. Hoy bajé al sótano, pero ya no era la cripta oscura y húmeda donde una vez comenzó mi renacimiento. Contraté trabajadores, lo limpiaron, blanquearon las paredes, instalaron iluminación brillante. A lo largo de las paredes ahora no había estantes polvorientos con frascos, sino nuevos de pino que olían a resina. En el centro, una mesa de trabajo grande y robusta. Mi mesa. Este sótano, una vez mi prisión, se convirtió en mi santuario, mi archivo personal, el lugar donde finalmente volví a mí misma. Lentamente coloqué fotografías viejas, cartas, documentos sobre la mesa. Toda mi vida había sido la guardiana de las historias de otras personas. La historia de la familia de la Garza, la historia de mi esposo, la historia de mi hijo. Las recopilé cuidadosamente, las catalogué, las protegí. Ahora ha llegado el momento de recopilar la mía. Tomé un álbum nuevo con páginas en blanco en una encuadernación de cuero duro. En la primera página coloqué cuidadosamente la carta de Leonardo de la Garza, un documento sobre el amor y la nobleza que se convirtió en la piedra angular de esta historia. Junto a ella, coloqué una fotografía, no la de mi boda, no una foto con mi hijo, sino otra pequeña en blanco y negro, tomada hace muchos años. En ella, una joven con gafas y cabello corto se sienta en un escritorio apilado con viejos tomos, mirando a la lente con deleite. Esa era yo,
Adela, una estudiante de historia de 20 años en la UNAM, enamorada de su profesión, llena de esperanzas y planes. La yo que había enterrado bajo los escombros de las obligaciones familiares y los sacrificios. Miré a esta chica y sonreí. Había estado caminando de regreso a ella durante mucho tiempo. A través de 40 años de servir a otros, a través de la traición y el dolor, a través del frío del sótano, finalmente la encontré. Ya no era solo una guardiana, me convertí en autora. La autora de mi propia historia, en la que yo misma decidía qué era importante y qué debía quedar en el pasado. No taché nada de ella, ni la alegría de la maternidad, ni la amargura de la decepción. Pero ahora yo colocaba los acentos. Le daba a los eventos el significado que consideraba verdadero. Terminé mi trabajo y caminé hacia la pequeña ventana alta del sótano que los trabajadores habían cortado a petición mía. Daba directamente al jardín. Desde aquí abajo el mundo se veía diferente. No veía los troncos de los árboles, sino sus raíces profundizando en la tierra. Veía hojas caídas que se convertirían en suelo para nueva vida en la primavera. Puse una taza de café de olla caliente en el alféizar. El aroma de la canela y el piloncillo se mezclaba con el olor a tierra y follaje marchito. El vapor de la taza subía al vidrio y el mundo fuera de la ventana se volvía un poco borroso, como una vieja acuarela. Tomé un sorbo. Estaba tranquilo en la casa, tranquilo en mi alma. Por primera vez en muchos años, no me sentía como la esposa de alguien, la madre de alguien, la nuera de alguien. Era simplemente Adela, una mujer mirando por la ventana de su casa a su jardín. Una mujer ya no definida por sus sacrificios pasados, sino definida por ese futuro tranquilo y consciente que construyó para sí misma. Era libre, absoluta, completamente hasta mi último aliento. Libre. Ahí es donde termina mi historia. Gracias por pasar ese tiempo conmigo. Si resonó con tu alma, por favor dale me gusta y suscríbete al canal. Tu retroalimentación es el mayor apoyo para mí. Te deseo paz en tu corazón y calidez en tu alma, hasta que nos volvamos a encontrar. Qué historia tan complicada, pero muy profunda, queridos oyentes. Una historia sobre sacrificio, traición y ese precio terrible que a veces hay que pagar por la propia libertad y dignidad. Te hace pensar en mucho, ¿no es así? La pregunta principal que queda en el aire es la cuestión de los límites. ¿Dónde está esa línea más allá de la cual termina el perdón absoluto de una madre y comienza la lucha por la propia vida? ¿Actuó Adela correctamente al destruir el mundo de su propio hijo, incluso en respuesta a su monstruosa crueldad? ¿Fue un acto de retribución justa o una venganza fría y calculada? Cada uno de ustedes, estoy segura, ha formado su propia opinión. Quizás alguien condene a Adela por su crueldad, y alguien, por el contrario, admire su fuerza y determinación. Tal vez todavía tengas preguntas sobre el destino de los personajes, o algún detalle de la historia despertó curiosidad particular. Comparte tus pensamientos en los comentarios debajo de este video. Siempre me interesa increíblemente leer tu razonamiento y ver cuán diferente resuena la misma historia en los corazones de las personas. Tu opinión es muy importante para nosotros. Si esta historia te conmovió, por favor no olvides darle me gusta y suscribirte a nuestro canal. Cada me gusta, cada nuevo suscriptor, es un gran apoyo para nosotros y un incentivo para seguir buscando y dando voz a nuevas historias no menos emocionantes para ti. Es importante para nosotros saber que nuestro trabajo encuentra una respuesta. ¿Te gustó la historia? ¿Y desde qué ciudad nos escuchas? Encontrémoslos en los comentarios. Si te gustó la historia, puedes apoyarme enviando un súper gracias para que pueda seguir trayendo más historias como esta. Muchas gracias por tu dulce apoyo. Espero con ansias tus comentarios sobre la historia. En la pantalla
puedes ver 2 nuevas historias de vida que recomiendo encarecidamente. Hay mucho más en mi canal. No olvides suscribirte. Nos vemos en la próxima historia de vida. Con amor y respeto.